Secundaria primer grado. Matemáticas. Triángulos congruentes. Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de Aprende en Casa 3, de la asignatura de Matemáticas. Soy el profesor Alejandro Sandoval. Es un gusto acompañarles y deseamos que durante el desarrollo de esta sesión se apropien de los aprendizajes que estudiaremos. Para ello es necesario que pongan atención para que puedan desarrollar cada una de las actividades propuestas. Así que, iniciamos. En esta sesión hablaremos de geometría relacionada con los triángulos, en donde analizaremos los datos mínimos necesarios para la construcción de triángulos congruentes, a través del planteamiento de algunas situaciones cotidianas. Les recomendaremos tener su material de trabajo listo para el desarrollo de las actividades propuestas. Para esta sesión van a necesitar su cuaderno o, en su defecto, hojas reutilizables, lápiz, goma, juego de geometría, regla, compás, escuadras y transportador, y su libro de texto de la asignatura de Matemáticas. En caso de tener discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. En esta sesión será de gran utilidad su cuaderno y su juego de geometría, ya que aprenderemos a identificar la información mínima requerida para trazar triángulos congruentes. Analicemos la siguiente situación. Sofía, Ana, Fernando y José construyeron banderines con forma triangular para el grupo de animación de su escuela. Cada quien hizo uno. Las medidas de los banderines de cada uno de ellos son las siguientes. Banderín 1 lo realizó Sofía, con las medidas siguientes: 20.5 centímetros, un ángulo de 75 grados, 34 centímetros y 39.7 centímetros. Banderín 2 lo realizó Fernando, con las medidas 44.6 centímetros, un ángulo de 75 grados, 20.5 centímetros y 39.7 centímetros. Banderín 3 lo realizó Ana, con las medidas 20.5 centímetros, 34 centímetros y un ángulo de 75 grados. Banderín 4 lo realizó José, con las medidas 20.5 centímetros, un ángulo de 75 grados, 44.6 y 39.7 centímetros. Alumnas y alumnos, de acuerdo con los datos mostrados, ¿pueden establecer si los 4 banderines son congruentes? Observen con atención los banderines. En la imagen se pueden observar los 4 banderines. El primero de ellos está de color amarillo. El lado BA mide 20.5 centímetros. El ángulo B, 75 grados. El lado BC mide 34 centímetros. Y el tercer lado, AC, 39.7 centímetros. El segundo banderín es de color anaranjado. El ángulo F mide 75 grados. El lado DF mide 20.5 centímetros. El lado DE mide 44.6 centímetros. Y el tercer lado, EF, mide 39.7 centímetros. El tercer banderín es de color verde, en donde el ángulo H mide 75 grados. El lado GH mide 20.5 centímetros y el lado IH mide 34 centímetros. El cuarto banderín tiene las siguientes medidas. El lado JK, 20.5 centímetros. El ángulo K, 75 grados. El lado KL mide 39.7 centímetros y el lado JL 44.6 centímetros. Alumnas y alumnos, al ver la imagen, ¿pueden darle respuesta a la primera pregunta? ¿Los 4 banderines son congruentes? Posiblemente respondieron que sí, porque las medidas de los lados que muestran los banderines son las mismas y tienen el mismo ángulo, pero eso no es de todo cierto. En matemáticas existen algunos criterios que permiten establecer si 2 triángulos son congruentes ocupando un mínimo de datos.
y se les conoce como criterios de congruencia de triángulos. Recordemos que las figuras congruentes son aquellas cuyos lados y ángulos correspondientes miden lo mismo. Les sugiero poner atención a la siguiente imagen y anotar la información en su cuaderno. Los criterios de congruencia de triángulos son tres. El primer criterio, lado, 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 y se escribe de manera simplificada como L, L, L. Y dice que dos triángulos son congruentes si sus tres lados correspondientes son iguales. El segundo criterio es el lado, ángulo, lado, y se simplifica como L, A, L. Y dice que dos triángulos son congruentes si tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos mide lo mismo. El tercer criterio es el ángulo lado-ángulo, que se indica como ALA. Y dice que dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos iguales y el lado comprendido entre ellos también es igual. Con esta información ya podemos darle respuesta a la primera pregunta. ¿Los cuatro banderines son congruentes? Primero comparamos el banderín 1 con el banderín 2 para determinar si estos son iguales, es decir, congruentes, aplicando los criterios anteriores. Dado que los banderines cuentan con las medidas de sus tres lados, podemos utilizar el primer criterio, L, 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 lado, 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 el cual menciona que dos triángulos son congruentes si sus tres lados correspondientes son iguales. Analicemos los lados de los triángulos. Compararemos el segmento BA del banderín 1 con el segmento DF del banderín 2. Podemos observar que ambos miden lo mismo, 20.5 centímetros, por lo que estos lados son iguales. Realizaremos lo mismo con el segundo lado de ambos triángulos. Del primero es el segmento BC, del segundo es el segmento EF, por ser los otros lados del ángulo de 75 grados. Visualizamos en la imagen que el segmento BC mide 34 centímetros, mientras que el segmento EF mide 39.7 centímetros, por lo que estos lados no miden lo mismo. Por último, analizaremos el tercer lado de ambos triángulos. Del primero es el segmento AC, que mide 39.7 centímetros, con el segmento del segundo triángulo, ED, que mide 44.6 centímetros. Como se puede observar, estos lados no son iguales, por lo que podemos determinar que el banderín 1 y 2 no son congruentes. Verificaremos si el banderín 1 y el 3 son congruentes. Para ello, aplicamos de igual forma los criterios de congruencia. Observen la imagen de los banderines 1 y 3. El triángulo 1 cuenta con las tres medidas de sus lados y un ángulo. El tercer triángulo cuenta con dos medidas de sus lados y un ángulo, por lo que podemos utilizar el segundo criterio, LAL, el cual menciona que dos triángulos son congruentes si tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos también es igual. En el primer triángulo iniciaremos con el segmento BA y el segmento GH del tercer triángulo. Podemos observar que ambos miden lo mismo, 20.5 centímetros, por lo que estos lados son iguales. Lo mismo realizaremos con el segmento BC del primer triángulo. Alumnas y alumnos, ¿con cuál segmento del banderín 3 corresponde este lado? El segmento IH es el correspondiente al segmento BC. Y como podemos ver, ambos segmentos miden 34 centímetros, por lo que estos segmentos son congruentes. Como podemos observar en el banderín 1, el ángulo B está comprendido entre los lados BA y BC, y su correspondiente en el banderín 3 es el ángulo H, y ambos miden 75 grados, por lo que el banderín de Sofía, el 1, y el de Ana, el 3, son triángulos congruentes. Y lo establecimos por el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Utilizando los criterios de congruencia, pudimos determinar que los triángulos 1 y 3, es decir, los banderines que realizaron Sofía y Ana, son congruentes, a diferencia del que hizo Fernando, ya que este no cumplió con los criterios de congruencia. Y al no ser congruente con el 1,
Tampoco lo es con el triángulo 3. Alumnas y alumnos, ¿el banderín de José, el número 4, será congruente con los banderines que realizaron Ana y Sofía? Para saberlo, aplicamos los criterios de congruencia. Observen la imagen de los banderines 1 y 4. Alumnas y alumnos, ¿qué criterio de congruencia podremos utilizar? Podemos utilizar dos criterios: lado, lado, lado y lado, ángulo, lado. En este caso, aplicaremos el segundo criterio, ya que ambos triángulos cuentan con el dato de un ángulo. En el primer triángulo iniciaremos con el segmento BA y el segmento JK. Del cuarto triángulo, podemos observar que ambos miden lo mismo, 20.5 centímetros, por lo que estos lados son congruentes. Entre estos dos lados, BA y BC, del banderín 1, se encuentra un ángulo B y su correspondiente es el ángulo K, comprendido entre los lados JK y KL. En ambos triángulos, el ángulo mide 75 grados. Realizamos la comparación del segmento BC del primer triángulo. ¿Con cuál segmento del banderín 4 se tiene que comparar para saber si son congruentes? Su correspondiente es el segmento KL, que mide 39.7 centímetros, mientras que el segmento BC mide 34 centímetros, por lo que estos lados no son iguales. Así que el banderín que hizo José no es congruente con el que hizo Sofía, ya que los triángulos no cumplen con el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Al utilizar los criterios de congruencia, pudimos determinar que los banderines de Ana y Sofía fueron congruentes, a diferencia de los banderines de José y Fernando. Observen los banderines y respondan. ¿El banderín de Fernando, el 2, será congruente con el banderín de José, el 4? ¿Qué criterios de congruencia permite determinarlo? Si respondieron que son congruentes, están en lo correcto, ya que cumplen con el criterio lado, lado, lado. Por lo que podemos decir que los banderines que realizaron Ana y Sofía son congruentes, y los banderines que hicieron Fernando y José también lo son. Revisaremos la siguiente situación. Pongan mucha atención y tomen nota de la información más relevante para resolver las situaciones planteadas. Javier, Carlos y Toño tienen que realizar una maqueta sobre una torre de alta tensión para su proyecto de la asignatura de tecnología, y Luis les ayudará a construirla. Cada uno de ellos realizó 10 triángulos, es decir, en total fueron 30 triángulos para hacer la torre. Javier, Carlos y Toño le enviaron a otro compañero, Luis, los triángulos. Él comenzará con la construcción de la torre de alta tensión. Luis inició comparando los diferentes triángulos que le enviaron sus compañeros para determinar si todos los triángulos eran iguales y así poder ensamblarlos con mayor facilidad. Les sugiero que analicen la información para resolver las situaciones planteadas juntos. En la imagen se presentan los triángulos que realizaron cada uno de los alumnos para el desarrollo de su proyecto. El triángulo 1 lo realizó Javier, el triángulo ABC. El segundo lo realizó Carlos, el triángulo DEF. Y el último triángulo lo realizó Toño, el KLJ. ¿Podrían establecer a simple vista si los triángulos son congruentes? ¿Qué medidas tomarían para determinarlo? Vamos a considerar las medidas de los lados, es decir, el criterio LLL, para hacer la comparación de los triángulos. Iniciaremos con los triángulos 1 y 2 que realizaron Javier y Carlos. Para tener un mejor panorama, giraremos el triángulo de Carlos hacia la derecha, quedándonos en la misma posición que el de Javier. Bien, analicemos los lados de los triángulos. En el primer triángulo compararemos el segmento AB con el segmento DE del segundo triángulo. Podemos observar que ambos miden lo mismo, 6 centímetros, por lo que estos lados son iguales. Realizaremos lo mismo con el segundo lado de ambos triángulos. Del primero es el segmento BC, del segundo es el segmento EF. Podemos observar que ambos miden lo mismo, 3 centímetros, por lo que estos lados también son iguales.
Por último, analizaremos el tercer lado de ambos triángulos. Del primero es el segmento AC, que mide 7 centímetros, con el segmento del segundo triángulo, DF, que mide 7 centímetros. Como se puede observar, estos lados son iguales, por lo que podemos determinar que el triángulo ABC y el triángulo DEF son iguales, es decir, son congruentes. Muy bien, entonces Javier y Carlos realizaron triángulos congruentes. Analizaremos el triángulo que realizó Carlos con el de Toño para verificar si también son congruentes. Compararemos el segmento FD con el segmento LJ. Podemos observar en la imagen que ambos miden 7 centímetros, por lo que estos lados son iguales. Realizaremos lo mismo con el segmento FE del triángulo 2. ¿Con cuál segmento del triángulo que realizó Toño se comparará para saber si son congruentes? Con el segmento LK y ambos miden 3 centímetros. Por último, analizaremos el tercer lado de ambos triángulos, el segmento ED que mide 6 centímetros, con el segmento del tercer triángulo, KJ, que mide 6 centímetros. Como se pueden observar, estos lados son iguales, por lo que podemos determinar que el triángulo EDF y el triángulo KJL son congruentes. Con esto Luis ya sabe que los triángulos son congruentes y podrá armar de manera más sencilla la torre de alta tensión para poder entregar a tiempo el proyecto de la asignatura de tecnología. Las y los invito a resolver juntos el siguiente problema. Don Julio es un herrero y tiene como trabajo construir una pieza en forma triangular que se utilizará como base para detallar una escalera. Don Julio no pudo ir a obtener las medidas y mandó a su ayudante Pablo, pero se sintió inseguro al tomar las medidas de la pieza solicitada. Pablo hizo 3 posibles bocetos que le presentó a don Julio. Veamos el trabajo que hizo. Alumnas y alumnos, les sugiero tomar nota de la información de la situación planteada. En la imagen se presentan los 3 triángulos que realizó el ayudante de don Julio. Los triángulos 1, 2 y 3. En cada uno solo consideró algunas de sus medidas para trazarlos. En el triángulo 1, el segmento BC mide 30 centímetros. El lado BA, que es el lado izquierdo, mide 40 centímetros. Y el ángulo B mide 50 grados. En el segundo triángulo, el segmento FE mide 40 centímetros. Su ángulo G mide 50 grados. Y el ángulo E mide 100 grados. En el tercer triángulo, su lado IH mide 50 centímetros, su lado HJ mide 70 centímetros y el ángulo H mide 50 grados. Con estos datos, ¿pueden establecer si los triángulos que trazó Pablo son congruentes entre sí? Al tener duda, don Julio le pidió a su ayudante que le diera todas las medidas que tomó y las anotó sobre un triángulo que trazó sin medir. Las medidas son las siguientes. El segmento LK mide 40 centímetros, el segmento LM 30 centímetros, el tercer lado KM 50 centímetros, el ángulo L mide 30 grados, el ángulo K mide 100 grados y por último, el ángulo M mide 50 grados. Les planteo la siguiente pregunta a reflexionar. ¿Cuál de los bocetos que realizó el ayudante de don Julio será congruente con el que se muestra? Determinemos juntos cuál de los 3 triángulos que realizó el ayudante de don Julio es congruente con el que él realizó y así saber cuál de los 3 bocetos es el correcto. De acuerdo con los datos que tiene el primer boceto y los datos que tiene el triángulo que trazó don Julio, ¿qué criterio de congruencia podemos aplicar? El criterio LAL, lado, ángulo, lado. Es el que nos ayudará a hacer la comparación, ya que en los 2 triángulos conocemos los valores de 2 lados y el ángulo entre ellos, por lo que podemos aplicar este criterio. ¿Con qué medidas de los triángulos 1 y 4 iniciaremos la comparación para verificar que sean congruentes? Bien, como conocemos el ángulo B, que mide 50 grados, y el ángulo M, que mide también 50 grados. Tenemos que comparar los lados de ese ángulo.
para aplicar correctamente el criterio lado, ángulo, lado. Podemos considerar los lados BC y LM como correspondientes. Entonces tenemos que BC es igual a LM, porque ambos segmentos miden 30 centímetros. Ya sabemos que los ángulos B y M miden lo mismo. Ahora solo nos falta comparar el tercer dato del criterio elegido. En este caso son los segmentos BA y KM, que como podemos observar no son iguales, ya que uno mide 40 centímetros y el otro 50 centímetros. Por lo tanto, el triángulo BAC no es congruente con el triángulo LKM. El primer boceto que hizo el ayudante de don Julio no cumple con las dimensiones del triángulo que necesita detallar para la escalera. Verificaremos el segundo boceto. De acuerdo con los datos que tiene el segundo boceto y los datos que tomó don Julio, ¿qué criterio de congruencia podremos aplicar? Para este caso usaremos el criterio ALA, ángulo, lado, ángulo, ya que en los dos triángulos conocemos los valores de dos ángulos y entre ellos está un lado comprendido, por lo que podemos aplicar este criterio. Alumnas y alumnos, ¿ya identificaron si los triángulos son congruentes? ¿Con qué ángulo del triángulo 2 y 4 iniciaremos comparando para verificar que sean congruentes? Lo haremos con el ángulo E del triángulo 2 y el ángulo K del triángulo 4. Como podemos observar, ambos ángulos miden 100 grados, por lo tanto son iguales. Realizaremos lo mismo con el ángulo L del cuarto triángulo. En este caso, ¿con qué ángulo del triángulo 2 se comparará para saber si son congruentes? Así es, con el ángulo F. Pero no conocemos el valor de este ángulo y no podemos considerar los ángulos G y M, porque en el boceto 2 no está la medida del lado entre los ángulos E y G. ¿Cómo podremos encontrar la medida del ángulo F? Lo haremos por medio de una ecuación de primer grado, ya que sabemos que la suma de los ángulos interiores de los triángulos es de 180 grados y conocemos la medida de los ángulos E y G. Al sustituir, se realiza la suma de 100 grados más 50 grados más el ángulo F. Dicha suma debe ser igual a 180 grados. 100 grados más 50 grados es igual a 150 grados. Aplicamos la propiedad uniforme de la igualdad y restamos en ambos lados de la igualdad 150 grados. Eso nos da como resultado que el ángulo F es igual a 30 grados. Listo, ya podemos comparar estos ángulos. El ángulo L mide 30 grados, lo mismo que el ángulo F. Solo nos falta comparar el lado FE con el lado LK. Y ambos miden 40 centímetros, por lo que el triángulo FEG es congruente con el triángulo LKM. Perfecto, don Julio ya sabe cuál es el boceto que realizó de manera correcta su ayudante. La pieza triangular que debe considerar es el triángulo 2, que hizo Pablo, su ayudante. El triángulo 3 ya no lo compararemos, porque él tiene un lado de 70 centímetros y no corresponde con ninguno de los lados del triángulo modelo. Como observaron, los triángulos son utilizados en muchas situaciones cotidianas, como en la construcción, ya que es la única figura geométrica que no se deforma cuando se le aplica una fuerza. Los criterios de congruencia en triángulos nos ayudan a verificar la relación entre diferentes triángulos conforme a sus elementos. No olviden que, para que dos triángulos sean congruentes, se deben cumplir al menos uno de los tres criterios de congruencia. El primero de ellos es el criterio lado, lado, lado. El segundo criterio, lado, ángulo, lado. Y el tercer criterio, ángulo, lado, ángulo. Revisen en su libro de texto el tema que estudiamos en esta sesión y realicen las actividades que ahí se sugieren. También pueden volver a ver la sesión más tarde. Si tienen dudas, pregunten a sus maestras y maestros a distancia. Listo,
Es todo por ahora. Fue un gusto compartir con ustedes este viaje de conocimiento por el mundo de las matemáticas. No dejen de acompañarnos en la próxima aventura de Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.